Vamos a orar y comenzamos nuestra clase. Gran Señor, te damos la bienvenida a este día y te damos gracias también por haber podido llegar con bien a este lugar y a esta clase. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les bendigas, que tú les ayudes en su entendimiento y en la práctica de estas cosas que estamos aprendiendo. Queremos usarlas para nosotros y para muchos otros. Y pido sabiduría para esto en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 3. Vamos a tener ahora algo de teoría, pero fundamentalmente ya enfocado en práctica. Y lo primero que quiero recordarles es esto del lema, que tal vez se lo esté recordando en cada clase. Porque si de verdad queremos crecer en un curso como este, tenemos que pensar en a quién vamos a ayudar como discípulos, ¿no es cierto? De manera que estén pensando, estén escogiendo a alguien, estén conversando con alguien. Es la mejor manera de practicar. Así ustedes también se dan cuenta de aquello que no captaron bien y tienen la oportunidad de aquí en el curso preguntarlo. Comenzamos ahora con el tema del contexto. Esto es muy importante cada vez que uno estudia. Contexto lo vamos a dividir nosotros en dos grandes aspectos al hablar de contexto. El primero es aquel que llamamos histórico, social, cultural, ¿no es cierto? Y en general se resume en los libros de texto como asuntos introductorios. A veces ustedes ven un comentario, por ejemplo, y va a tener una gran introducción. Bueno, esos son los asuntos introductorios, ¿bien? Y tienen este tipo de temáticas acerca del autor, saber cuándo estuvo, cuándo escribió, qué es lo que le estaba pasando, la época, la situación en que vivía, el propósito, si es que es posible descubrirlo, el propósito por el cual escribió el libro, el lenguaje o género literario que usó o los diversos géneros literarios que usó, eso es muy importante. Los usos y costumbres de la época cuando toca interpretar algún pasaje en específico y a veces también la geografía, dónde se estaba desarrollando esto, en qué época del año, por qué se menciona esto o aquello. ¿Se fijan? Esto que hablamos del contexto histórico, social y cultural, siendo muy importante, básicamente es estudio. Tienen que conseguirlo en algún libro. Wikipedia y otros textos en Internet aportan algún tipo de información, pero no lo recomiendo mucho, es demasiado simplón y a veces un poquito tendencioso y no siempre muy acertado. No es que sea malo, pero no siempre es lo que quisiera. Entonces es mejor tratar de conseguir algo un poquitito más acabado, más específico. Preferiría en todo caso un diccionario bíblico. Para la próxima clase les quiero dar una tarea. Como ya comenzaremos con el trabajo práctico en Marcos, quiero que ustedes puedan leer acerca de Marcos, el evangelista, quién era, en qué situación escribió, todo eso que llamamos los asuntos introductorios, y ustedes los pueden leer en los capítulos 5 y 6 del curso Introducción a los Evangelios. Ahí tienen la imagen del libro. Ese libro, a lo mejor algunos de ustedes lo tienen, y si no lo tienen, pucha, cómprenlo porque es el mejor libro que hay. No, pero la cosa es que ojalá lo tuvieran, porque nos da una excelente introducción para cada uno de los evangelios. Pero para este curso, esos capítulos 5 y 6 se los voy a mandar por correo en PDF, y ustedes los leen en su casa tranquilo para la próxima semana. ¿Promesa? Tarea. Aquí les traigo un ejemplo de lo que llamo asuntos introductorios. En este último libro que he anunciado algunas veces, el libro de Éxodo que escribí hace poco, comienza después de hablar de la introducción, de qué es lo que se va a hacer en el libro, etc., inmediatamente hay una sección importante que se llama asuntos introductorios. Ustedes ven ahí el título y comienza con el nombre del libro, por qué se le puso así, el autor, y ahí hay una serie de cosas y sigue para abajo, y qué sé yo, y hay mucho que trabajar. Son como 20, 25 páginas o más de asuntos introductorios que nos sitúan en la época
y nos ayudan a entender por qué llegó a existir este libro, desde la perspectiva del autor y desde la perspectiva de los receptores. Y después que entendemos el libro, llegamos recién a darnos cuenta cuál es la perspectiva de Dios, de por qué inspiró este texto. ¿Ok? Aquí les tengo un ejemplo también del mismo libro de Éxodo, donde ustedes pueden darse cuenta que esto que hemos estado estudiando de las tablas de observación realmente es útil. En todos estos libros que yo he hecho de estudio, siempre coloco este tipo de preguntas que no es otra cosa que las preguntas que ustedes tienen que reflexionar acerca de lo obvio, acerca de lo que es la observación del texto. Entonces, mire esta pregunta, por ejemplo. ¿Cuántos descendientes tenía Jacob al momento de llegar a Egipto? Entonces, uno lo que hace es que tiene que leer el pasaje y esa pregunta le va a llevar a subrayar en la Biblia cuántos descendientes dice el texto que entraron a Egipto, que fueron 70, ¿no es cierto? Entonces, uno subraya eso, porque aquí el libro le está diciendo eso es importante. ¿Me explico? Entonces, esto de la tabla de preguntas obvias, no lo dejen de lado. Es de verdad muy importante. Y en estos libros de texto que yo escribo, estos comentarios, coloco esta tabla, pero no en forma de tabla, sino en forma de preguntas específicas. Así que para que se den cuenta que esto realmente se usa, es sumamente útil y de verdad es un desafío. ¿Bien? Otra cosa que quiero que recuerden es que mientras estamos estudiando los evangelios, y después les voy a contar por qué escogí específicamente los evangelios, hay que entender que hay distintos tipos de géneros literarios en la Biblia y que la dificultad va incrementándose dependiendo del género. La historia, la narrativa y las cartas es la mayor parte de los libros de la Biblia. Fíjese la cantidad que ustedes van a ir viendo ahí cómo aparece. Es la mayor parte de libros de la Biblia y gracias al Señor es lo que tiene la menor dificultad. En esta sección de historia y narrativas y cartas podemos aplicar este método que estamos estudiando perfectamente. Realmente se aplica cabalmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos a la sabiduría, la poesía, son mucho menos libros. También se aplica este método, por supuesto, pero requiere un poquitito más de conocimiento acerca del género literario que se llama poesía hebrea. Entendiendo un poco más de eso, el método funciona perfectamente, pero hay que entender eso primero. ¿Me explico? A lo mejor no me explico tanto, porque no se han desafiado con eso, pero definitivamente ustedes tienen, mire, todo lo anterior, lo que está en rojo y azul de los libros de historia, narrativa y cartas, tienen para entretenerse un buen rato practicando el método. Y después los más complicados son los libros de profecía y aquellos que tienen mucho símbolo, mucho simbolismo. Y estos son fundamentalmente los libros de profetas en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo. Entonces, no es tanto el problema si dejan eso para el final. Estudien todo lo demás primero y dejan eso para el final cuando ya dominen el método en temas más simples. ¿Se ve? Otra cosa que quiero mostrarles ahora es que teniendo estudiado, aunque no sea ampliamente, pero suficientemente, el contexto histórico, social y cultural, y a veces basta con leer una Biblia de estudio que siempre tiene una introducción. Yo creo que son demasiado resumidas, pero ya es algo. ¿Ya? Y después de eso pasamos al contexto literario, que es el que veremos ahora. Cuéntame. Tu pregunta es si sirve el material que estás encontrando en internet en una página específica. Claramente, es muy posible que si hay gente que sabe lo que está haciendo, es muy posible que hagan un buen trabajo y a lo mejor es maravilloso, pero no lo sé. Tendría que mirarlo, a ver si son personas con suficientes estudios, porque hay gente que realmente es muy inquieta en internet y le gusta y empiezan a subir cosas, pero no necesariamente son personas que saben lo que están haciendo. Y para el que no sabe nada,
lo que el otro sabe un poquito ya es mucho, pero no necesariamente lo va a guiar bien. Así es que habría que ver, pero definitivamente hay cosas en Internet buenas que se pueden conseguir. Entonces, nos dedicamos ahora un poco al contexto literario, que es propiamente lo que vamos a trabajar en este curso. Porque el otro, ya les dije, es tema de estudio personal. Necesario, pero no es para ahora. Vamos a hablar de esto. En primer lugar, lo primero que nosotros tenemos, que es la manera en que nos comunicamos, es por medio de una palabra. ¿Cierto? Ese es nuestro primer elemento comunicacional y es lo primero que encontramos en la Biblia, una palabra que se junta con otra para hacer una oración y terminando la oración hace otra oración, qué sé yo, una cierta cantidad, forma un versículo. Un versículo es una unidad definida porque no existían los versículos cuando se hizo la Biblia. Y juntando una cierta cantidad de versículos sobre un cierto tema, aparece un pasaje. Ese es el siguiente contexto de la palabra, el pasaje. ¿Se ve? Entonces, cuando hablamos de palabra, tenemos que entender lo siguiente. Una palabra tiene su significado en el contexto. Esto es muy importante. Vamos a trabajarlo un poquitito más esto en un ratito, pero ahora por lo menos grábense esto. Las palabras tienen significados en su contexto, no tienen significado per se. Una palabra no significa lo mismo en cualquier contexto. Esta es una definición, digamos, lingüística. Toda palabra define su significado dependiendo del contexto. ¿Ok? La segunda definición es que el pasaje para este curso vamos a definir el pasaje como lo que está entre los títulos. Ustedes han visto en su Biblia que hay unos títulos en negrita, ¿no es cierto? Jesús llegó a Nazaret, Jesús sanó a la suegra de Pedro, Jesús hizo un milagro. Entonces le van poniendo esos títulos. Esos títulos no son parte del original, no existían con la Biblia. Esos títulos los pusieron los traductores de la Biblia para darnos ciertos pasajes y ayudarnos, indicándonos lo que está pasando. Entonces no los consideramos originales, pero nos ayudan segmentando cierta cantidad de versículos que vamos a llamar pasaje. Para este curso, sea que están bien puestos los títulos o no, que agarren la cantidad de versículos apropiada o no, en este minuto no importa eso, sino que nos da una delimitación, una definición. ¿Me pescan esto? Ya. El siguiente contexto del pasaje se llama sección. Todo pasaje está dentro de una sección. Las secciones obedecen a la organización de un libro bíblico. ¿Por qué? Porque el autor del libro tenía algo que quería comunicar e igual que hacemos todos nosotros, lo fue dando de a pedacitos, en secciones. Y las secciones están llenas de pasajes. ¿Se entiende? ¿Cómo se descubren las secciones en un libro? Se usa para esto el método sintético y eso nos lleva, nos ayuda a obtener la organización o el bosquejo del libro. Este método sintético se estudia, no es difícil, pero no es el propósito de este curso. Entonces, si alguien lo quiere aprender, no tengo problema en enseñárselo, pero la verdad es que muchos de estos bosquejos ya están hechos.
Entonces a veces es como, así como los pasajes, estos títulos, aunque estén no 100% correctos, pero ya nos dan una idea, entonces las secciones también. Pero sí les insisto que las secciones sí debieran tratar de buscarlas en buenos libros, en buenos comentarios. Ese que les mostré de la introducción a los evangelios, ese da un excelente bosquejo de cada uno de los evangelios. Porque parte del trabajo que tomé para hacer ese libro es estudiar varios comentarios y tratar de interactuar con los autores cuál es el bosquejo final que creo más apunta a la intención original del autor. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿O me estoy poniendo difícil? Espero que no, porque en realidad esta parte es teórica, pero en el curso lo que vamos a hacer es trabajar con estos dos solamente. ¿Ya? Después de la sección está la intención del libro. Ese es el siguiente contexto. Y el libro es precisamente la intención del autor, tanto humano como divino, y esto es lo que debería aparecer en lo que llamamos los asuntos introductorios. Eso es el contexto global, hasta llegar, fíjese, a la palabra, a una palabra específica, una palabra como levadura, o una palabra como amor, o una palabra como demonio. Esa palabra está dentro de un pasaje, ese pasaje está dentro de una sección, y esa sección pertenece a un libro, y en ese libro el autor tenía ciertas intenciones. Y por supuesto, el libro está dentro de un contexto mayor todavía, que es toda la Biblia. Porque si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y lo es, entonces estos 66 libros no se van a contradecir, van a tener alguna relación entre sí. Hay algo que Dios quiso decir con Génesis, con Éxodo, con Mateo, con Gálatas, con Apocalipsis, y de alguna manera esta revelación global interactúa, al menos no contradiciéndose. ¿Me explico? Entonces, cuando uno estudia Biblia, uno tiene que entender este tipo de cosas y tenerlas presentes. Biblia es el contexto superior, no tiene contradicciones. Y claro, uno podría decir, esto es una definición demasiado apresurada o aventurada, decir que la Biblia no tiene contradicciones. Bueno, de hecho, los que tratan de encontrarle las contradicciones, generalmente terminan convirtiéndose, porque es tan extraordinaria la manera en que la Biblia se explica a sí misma, la manera en que los descubrimientos arqueológicos explican aquello que parece erróneo en la Biblia, la manera en que de alguna manera podemos encontrar una explicación para las aparentes contradicciones, es tan fascinante eso, que si ustedes piensan que la Biblia se escribió en un lapso de más de 1500 años, por del orden de entre 30 y 40 autores diferentes, en distintas épocas, y no tener contradicciones, eso ya es un milagro. Entonces, ese es el contexto mayor y global de todo lo que trabajamos. ¿Se ve hasta acá? Bien. Entonces, ahora quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿Copiaron eso? Bueno. Bien, como les dije, lo primero que vamos a hacer, o lo que vamos a trabajar en este curso, es fundamentalmente las palabras y el pasaje. Y en el contexto literario, ahora nos va a interesar ver el significado de las palabras, cómo se obtiene, y el significado del pasaje, que es la idea central que ustedes ya estaban trabajando, y la relación entre los pasajes. Esa es la parte del contexto literario. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo acá. No lo pudieron tolerar porque era muy pesado.
Este es un versículo de la tercera epístola de San Enzo. Entonces, no, esto no es bíblico, pero nos sirve como ejemplo. Quiero enfocarme en estas palabras, tolerar y pesado. ¿Qué significa la palabra tolerar acá y la palabra pesado? ¿Alguna idea? Aguantar porque era un tipo muy pesado. ¿Cómo lo ves? ¿Mm? ¿A una persona? ¿Te tinca que es como que está hablando de una persona? ¿O una carga? ¿Una carga? ¿No pudieron soportar una carga? Muy bien. Entonces, no lo pudieron soportar porque era un líquido muy pesado. Qué interesante. Pero ahí casi estaría mal usada la palabra pesado, porque debería ser, era muy denso. ¿Ya? Pero, en todo caso. Pero ¿qué tal si yo les ayudo poniendo la palabra soportar? En lugar de tolerar. Ese soportar para nosotros, al menos en la manera en que lo usamos en Chile, ese soportar tiene un poco más de connotación de personas, ¿o no? ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo le pongo levantar? ¿A qué se refiere entonces pesado? A un objeto. Entonces fíjese que la palabra pesado tuvo varios significados diferentes dependiendo del verbo. Eso es lo que trato de decirles con contexto. El contexto definió el significado de esta palabra. La palabra pesado no tiene un significado per se, no significa antipático. Aquí en Chile usamos pesado como sinónimo de antipático cuando se refiere a una persona que es desagradable, ¿no es cierto? Pero también se usa pesado para referirse a un objeto que tiene mucho peso, que ese es el significado original de la palabra pesado. ¿Ve? Entonces las palabras tienen significado en su contexto histórico, gramático, literal, porque fíjese que este pesado que usamos nosotros en Chile para referirse a una persona antipática no se usa en todas las partes de Latinoamérica. ¿Mm? Cuando yo he estado en otros países y alguien dice, oh, yo como chileno digo, este tipo es muy pesado, me quedan mirando, ¿qué significará eso? ¿Cuándo lo levantó? ¿Ve? En otras partes, si yo digo, por ejemplo, si yo digo en el extranjero al tiro, no entienden nada, que me va a dar un tiro, me va a disparar, ¿qué es lo que trata de hacer esto? Y nosotros queremos decir enseguida, pronto, rapidito, ¿no es cierto? Y así, los modismos, en general los modismos son procesos lingüísticos que tienen que ver con la historia, con la época. Por eso no son permanentes en el tiempo y por eso las palabras adquieren su significado en su contexto, pero no solo literario, sino también histórico. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Y quiero mostrarles un ejemplo de la Biblia. Fíjense Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. A mí siempre me ha intrigado qué significa la palabra sobrellevad. ¿Qué es lo que quería decirnos el apóstol Pablo cuando dijo sobrelleven las cargas? Porque es una palabra antigua, ¿no es cierto? Yo no he escuchado nunca a mi señora cuando vamos a la feria que me dice, esposo mío, sobrelleva esta bolsita de lechuga, por favor. Entonces, como que no pega, ¿no? Porque es una palabra que en medio ya no se usa aquí en esta época. Pero es una palabra que está en la Biblia. Entonces, si el contexto tal vez no me terminó de aclarar el significado de esta palabra, ocupo otro truco, que es consultar otras versiones, porque en las otras versiones los traductores tratan de poner al día el significado de las palabras.
Entonces, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Oh, eso me aclara un poquitito, ¿eh? Sobrellevar, entonces, es tal vez algo así como ayudarse. Sin embargo, les digo que la Reina Valera tiene esta gracia de hacer una traducción muy precisa al original. Y el original sí pretende decir sobrellevar, que tiene la connotación de tomar parte de la carga del otro, de ponerle un puntal, de agarrarle, sin quitársela, pero como que el de adelante lleva una mochila muy pesada, entonces yo ayudo, se la levanto un poco para que sea más liviana. No se la quito, pero se la levanto, le ayudo a sobrellevar. ¿Me explico? Entonces ese es el significado más preciso, pero sí me ayuda esta otra traducción donde me dicen ayude. La Biblia del lenguaje sencillo dice, cuando tengan dificultades, ayúdense los unos a los otros. Entonces no solamente me cambió la palabra ayudar, sino también las cargas. Y lo puso como dificultades. Interesante. Y Dios habla al hombre, o Dios habla hoy, ayudaos mutuamente a soportar las cargas, de esa manera cumpliréis la ley de Cristo. Entonces la comparación de versiones también es una herramienta útil. El problema que tiene uno después es cuál es la que tiene el significado correcto. ¿Ah? Pero eso es lo que después tenemos que comparar con el contexto. ¿Soy claro hasta acá? Esa es la manera de trabajar palabras, porque las palabras es lo básico, de ahí se construyen oraciones, de ahí versículos, de ahí pasajes. Si no entendemos la palabra, no siga adelante. Yo me acuerdo que una vez estuve predicando y fue precisamente en el extranjero. Y yo no cambié ninguna palabra, no usé un modismo chileno, nada. Pero estaba predicando en Génesis, en las bendiciones que Jacob le dio a sus hijos, y en una le dice a uno de sus hijos que él va a desjarretar caballos. Y yo seguí predicando, y la gente, amén, amén. Y en un minuto se me ocurre preguntar, ¿alguien sabe lo que significa la palabra desjarretar? Y se acabaron todos los amén, porque nadie sabía. Es una palabra muy antigua. De hecho, ¿alguien sabe aquí lo que significa desjarretar? Desjarretar es una palabra militar que se usaba cuando vienen a atacarnos, por ejemplo, yo soy un soldado de infantería y venían a atacar caballos, entonces desjarretar un caballo es cortarle el tendón de la pierna, va pasando el caballo y uno con la espada le corta el tendón y entonces el caballo se cae, no puede seguir corriendo. Es una manera de desmontar al jinete, ¿verdad? Lastimando al caballo. Eso es desjarretar. Entonces, si uno no entendía la palabra, uno dice, no debe ser muy importante, y sigo leyendo. No, pues se pierde parte importante de la información. ¿Me explico? Entonces, primera recomendación, si no saben el significado de una palabra, no pasen de largo, averígüenla. Diccionario, Real Academia, lo que sea, pero averígüenla. Después, nos vamos a las secciones. ¿Se acuerdan? Después de la palabra viene pasaje, y los pasajes están dentro de secciones. Y aquí les traigo un ejemplo. Les traje el ejemplo de Mateo, de esta misma introducción a los evangelios. No quise tocar el de Marcos porque eso lo veremos más adelante, pero el de Mateo para mostrarles lo que es una sección. Fíjese que Mateo en su organización, él hizo su evangelio por medio de dos grandes secciones. En primer lugar, estas dos grandes secciones, una comienza de Mateo 4:17 en adelante, que es el ministerio público de Jesús, y el otro de Mateo 16:21 en adelante, que es el ministerio orientado a los discípulos. O sea, Mateo nos quiso decir en primer lugar que Jesús, desde que comenzó su ministerio público, en 4:17, le habló a medio mundo. Hubo rechazo, hubo aceptación, hubo milagros, hubo de todo. Pero después de la triste situación de la blasfemia contra el Espíritu Santo y del rechazo sistemático que iba recibiendo de los líderes,
En el capítulo 16, del versículo 21 en adelante, Mateo dice que Jesús se dedicó a sus discípulos. Y esa es la última parte del Evangelio, a sus discípulos, entrenarlos a ellos antes de la cruz y la resurrección. Fíjese, es una organización muy lógica y muy importante. Pero no solamente hizo eso Mateo, sino que dividió su Evangelio por medio de 5 discursos. Y fue colocando los discursos con episodios narrativos entre medio. Y eso es una organización brillante. En primer lugar, porque Mateo fue dirigido al pueblo hebreo. Entonces, a mí me tinca, no lo dice Mateo explícitamente, pero me da la impresión de que los 5 discursos tienen que ver con hacer una comparación con Moisés, que escribió los 5 libros del Pentateuco. Entonces Mateo organiza su evangelio diciendo, este es el nuevo Moisés que va a liberar al pueblo de Dios, pero de una manera superlativa, mucho más que Moisés. Y no solamente escribe 5 libros de la ley, la Torá, sino que escribe una nueva ley totalmente superior a la anterior, porque es apropiada para el ser humano mediante la obra del Espíritu Santo. Esa es la organización de Mateo. ¿Me explico? Entonces, cuando uno entiende esto y ve estas secciones, uno capta mucho mejor la intención del autor. Mateo era una persona inteligente, realmente es un milagro literario el Evangelio de Mateo, es una belleza, y si uno ve todos estos detalles, capta que el hombre tenía una intención muy clara al tratar de llegar a sus oyentes y entregarles el mensaje del Evangelio. ¿Me explico? Así que no pierdan ninguna oportunidad de crecer en significado de palabra, significado del pasaje, que es lo que estamos estudiando, y hasta ahí llega este curso, pero si pueden, vean el significado del pasaje dentro de su sección y la sección dentro del libro específico. ¿Me siguen hasta acá? Ejercicio. Se acabó la teoría y hasta aquí se llegó la teoría del curso. Ahora, puro ejercicio de aquí en adelante. Lucas capítulo 11 del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí viene la oración modelo, ¿no es cierto? Muy bien, este pasaje. Si uno hace la primera técnica, ¿cuál es la primera técnica? No, la tabla de preguntas obvias. Teniendo la tabla, el siguiente paso es el subrayado básico. Si uno hace eso, le da esto. Entonces ustedes se ven que esto realmente está subrayado, está casi todo subrayado. Porque prácticamente de cada cosa se puede sacar una pregunta. Entonces este subrayado, aunque indica mucho, no nos sirve tanto para sacar la idea central. Por lo tanto, necesitamos este otro subrayado más inteligente que tiene que ver con los colores y seleccionar cosas específicas. ¿Quién me daría algún color, algún subrayado de este pasaje? Voluntario, voluntaria. Muy bien. Estaba Jesús orando en azul y coincidimos 100%. Nos comunicamos. Muy bien. Entonces, Jesús estaba orando. Lo vemos varias veces en los evangelios, por lo tanto es hilo de pensamiento. No es algo súper especial, es lo que siempre hacía el Señor, así que no lo ponemos en rojo. Pero después los discípulos le hacen una pregunta. Le dice, Señor, enséñanos a orar. O le hacen una petición. ¿Subrayarían eso? ¿Con qué color? Yo también lo creo. Con rojo. Porque es una petición central. Es una petición que significa, los discípulos se dieron cuenta que para ser como Jesús hay que tener una vida de oración como la de Jesús. Se dieron cuenta que para entender, para crecer como Él,
en lo que él enseñaba, tenían que imitar su vida de oración. Se dieron cuenta que el poder de Cristo, con el cual hacía milagros, tenía que ver con su vida de oración. Entonces este es un momento brillante en la mente de los discípulos. Le dicen, Señor, enséñanos a orar. Sin embargo, todavía no lo tienen tan claro, no saben bien quién es Jesús, porque le dice, como también Juan enseñó. No lo pongo en negro, porque es un poco de ignorancia, pero no es mala intención, pero es en azul, porque no es una comparación adecuada. Lo que enseñó Juan a sus discípulos no es lo mismo que Jesús va a enseñar, pero ellos todavía no lo tienen claro. Bueno, Jesús, nuestro Señor, les enseña a orar, pero les enseña un modelo. ¿Habría algo de esta oración modelo que ustedes no subrayarían? Les hice al revés la pregunta. No les dije qué subrayarían, sino algo que no subrayarían. ¿Verdad? Como que uno lo subrayaría todo, porque ¿qué puede uno decir no es importante de esta oración? Entonces, lo que se hace cuando encontramos un pasaje así, es que lo enmarcamos. Este enmarcado de pasaje es lo que llamamos un pasaje paradigmático. Se lo voy a escribir acá. Paradigma. Paradigmático. Un pasaje paradigma o paradigmático significa que es un pasaje extremadamente importante, que da una especie de pauta o principio que si está en rojo, yo quiero memorizar. Si está en negro, definitivamente quiero evitar. Si está en azul, es un pasaje muy importante en cuanto al hilo de pensamiento. Pero ni lo voy a memorizar ni lo voy a evitar, solamente tengo que entenderlo. Pero si yo veo pasajes en mi Biblia enmarcados en rojo, de verdad voy a hacer un esfuerzo por memorizarlo. ¿Se fijan? Por ejemplo, la oración modelo. ¿Han memorizado alguna vez la oración modelo? Lógico. Es un pasaje paradigmático. ¿Alguien sabe de memoria el pasaje de Filipenses 2? Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó. ¿Alguien lo sabe de memoria ese pasaje? Bueno, ese pasaje, que es la humillación de Cristo, ¿no es cierto?, es un pasaje paradigmático. Uno debiera saberlo de memoria. Un pasaje como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Les gustaría saberlo de memoria? Un pasaje como el Salmo 23 es un pasaje paradigmático. Un pasaje como 1 Corintios 13 sobre el amor. El amor no tiene envidia, no se envanece, el amor no... Es un pasaje paradigmático. Entonces, cuando uno encuentra ese tipo de cosas, los enmarca. Y si de verdad es un pasaje ultra, archi, mega importante, uno le hace enmarcado de doble subrayado. Eso de verdad, memorícenlo. Por ejemplo, Juan 3:16. O sea, el que no se sabe Juan 3:16 no es cristiano. ¿No es cierto? Algo le pasó. Bueno, ahí están entendiendo la idea. Eso se llaman pasajes paradigmáticos. ¿Ya? ¿Les sirve de ejemplo? Genial. Entonces, ahora vamos a hacer una breve pausa. Ustedes se toman su cafecito y vuelven pronto. ¿Ya? Vayan nomás.